Os días. Como se sabedes, os días que fai calor e así, pois non fago vídeo, aparte de que, tuve problemas, vale? Problemas, tamén chego moi cansado do gimnasio, etc. Non me apetece poñerme con. Pero vamos a empezar cun que tiña xa preparado o domingo, pero que ao final non me deu tempo, que ven sendo especial, vale? Un especial que trata, porque se fixeron 5 anos sobre o golpe de estado, vale, sobre a imposición dos talibáns sobre o estado afgano, vamos a mirar pois as consecuencias que tiveron pas mulleres todo isto, vale? Xa non falemos falamos pas mulleres porque se os homes, vale, teñen algún tipo de dificultade de cara a que se lles impón algún tipo de réximen, vale, fascista, neste caso non pode estar máis atrasado, pois eles o van a vivir dunha forma, pero as mulleres van a vivir exactamente o mesmo e multiplicado multiplicado non, pero sumándolle todas as súas dolencias, vale? E precisamente por eso vamos a facer un reconto, vale? A mirar pois a situación, a explicala e deixar pois ben feito aquí, ben feito non, pero xa reflexada cal é a situación sobre que se está levando a cabo en Afganistán, cales son as consecuencias para as mulleres e obviamente que defende este tipo de xente, vale? Este tipo de réximen que xa vamos a mirar, pois obviamente están moi atrasados, vale? Así que nada, vamos a empezar cun primeiro vídeo que nos vai a poñer, pois vai a facer un análise bastante completo de todo o que pasa, pero despois vamos a profundizar un poquinho máis en cada cousa, vale? Precisamente para deixalo todo ben explicado, a parte da miña posición, como vivín eu, que foi o que mirei, vale, por parte das institucións, por parte de todo, como se viviu todo isto, vale? Porque aparte eu acórdome perfectamente pois de mirar que isto estaba a pasar, vale? De como precisamente a hora de que os talibáns pois foron tomando, retirouse o exército afgano, Estados Unidos mandou retirar as súas tropas tamén, polo tanto deixaron a poboación afgana totalmente a merced dos talibáns, vale? Fixéronse co goberno, fixéronse con todo, vale? Isto tivo unha serie de consecuencias por parte de Europa, por parte dos países asiáticos tampouco se apoiou, vale? Precisamente que non se impuxera ningún tipo de réximen fascista, vale, contra a poboación de Afganistán. Precisamente foi todo o contrario. China, unha vez gañou, pois tamén dixo que iba a estar disposto a negociar con eles, cando o que había que facer pois era precisamente cerrarlle as portas de todo, vale? Unha polo que representan, polo que queren impoñer, vale? Xa vamos a mirar tamén como eles mesmos dixeron pois que iban a respetar os dereitos das mulleres, pero obviamente sufre unha involución todo isto, vale? É máis ou menos o mesmo, vale, que ven a representar pois tanto a extrema dereita como o fascismo, vale, alá onde va, que é precisamente esa merma dos dereitos, vale. E nada, vamos a ir co primeiro vídeo, Spanish Revolution, vale, para que nos poñan, nos van a explicar prácticamente todo, como está a situación, cal é o papel de Estados Unidos, por que eran aliados primeiro, despois se enfadaron con eles, etcétera, vale, cal é o que hai por detrás. Nos van a poñer, nos van a dicir, pois, que representa, que intentan representar esta serie de talibáns, vale, pero obviamente este grupo terrorista, pero obviamente xa se sabe, vale. Así que nada, vamos a poñer o vídeo, despois... El día a día actual de las mujeres en Afganistán es terrible. La educación ha sido vetada para ellas. No pueden trabajar fuera del hogar. Deben cumplir un estricto código de vestimenta, siempre cubiertas por completo de la cabeza a los pies. No pueden salir de sus hogares a menos que estén acompañadas por un mahram, un hombre de parentesco cercano como padre, hermano o marido. No pueden practicar deporte, ni usar el transporte público, ni elegir a su pareja o decidir cuántos hijos tener. No pueden ser vistas ni protestar. Su voz no puede ser escuchada en público. En general, deben ser sombras sumisas y obedientes, simples pertenencias de sus maridos. Pero hace no tanto, las mujeres afganas podían vestir como querían, ir a la universidad, cantar, conducir o trabajar en lo que quisieran. Eran seres humanos libres y con derechos.
¿Qué pasó para que todos estos derechos y libertades desaparecieran de un plumazo? La respuesta es sencilla: talibanes. Pero comprender de dónde vienen estos fundamentalistas religiosos es una tarea un poco más complicada, y para ello hay que retroceder en el tiempo, más en concreto hasta 1978. Afganistán era entonces uno de los países más pobres del mundo, dedicado a la agricultura de subsistencia bajo un régimen feudal de propiedad de la tierra. El analfabetismo era del 97% en mujeres y del 90% en hombres. La esperanza de vida era de 42 años y la mortalidad infantil la más alta del mundo, unas condiciones de vida terribles que motivaron una sublevación contra este sistema feudal. La Revolución de Saur. Tras su victoria en 1978, un consejo revolucionario asume el poder, realizando un cambio radical del país con una nueva orientación socialista. La nueva Afganistán pasa a denominarse República Democrática de Afganistán. En este video de 1979 se escucha su nuevo himno, que habla de cosas tan radicales como tener comida, ropa o casa. El Consejo Revolucionario Afgano estaba presidido por Muhammad Taraki, y en su ejecutivo se incluía a la primera mujer ministra de la historia de Afganistán, Anaïta Ratebzad, como ministra de Asuntos Sociales. Las medidas más importantes aprobadas por el nuevo gobierno tenían como prioridades acabar con el sistema feudal de reparto de tierras y el analfabetismo, así como modernizar un sistema productivo muy atrasado. Para ello se realizó una profunda reforma agraria que entregaba las tierras a los campesinos y abolía las deudas feudales esclavistas. También se impulsaron las cooperativas y se tomó una medida que generó un gran rechazo entre personas muy poderosas: la prohibición del cultivo de opio. Pero los derechos de las mujeres también tuvieron un gran protagonismo, instaurándose la igualdad jurídica entre hombres y mujeres o el fin a la compra de esposas. Las mujeres ya podían cursar estudios superiores o alistarse a las Fuerzas Armadas. Todas estas medidas afectaron de modo muy positivo a millones de personas, que veían cómo sus derechos y su estilo de vida mejoraban enormemente, pero también generaron mucho odio entre los sectores más reaccionarios. Nobles desheredados, clérigos fundamentalistas o mercaderes de opio que veían cómo su forma de vida se desmoronaba se alzaron contra este nuevo gobierno y se pusieron manos a la obra para derrocarlo. Gracias a su poder, engañaron a algunos sectores populares para posicionarlos contra el gobierno. Pero su principal arma venía de fuera, y es que en plena Guerra Fría, para algunos países ver cómo Afganistán se unía a la creciente influencia socialista soviética simplemente no era una opción. En 1978 comenzaron las protestas violentas contra el régimen socialista afgano, encabezadas por islamistas radicales. En ellas se quemaban escuelas y se atacaba a los maestros, presentados como la encarnación del mal en la propaganda islamista. A las maestras las violaban y apalizaban, en muchos casos hasta la muerte, y a pesar de ello, las potencias occidentales apoyaron desde el primer momento a los reaccionarios en su intento de derrocar al nuevo gobierno socialista. Estados Unidos tardó 2 meses desde que comenzó la Revolución de Saur en dar su apoyo financiero y armamentístico a la radical oposición. El presidente Carter autorizó en secreto la Operación Ciclón un año antes de la intervención soviética y que supuso el envío de armas y dinero a los fundamentalistas religiosos. Poco después comenzaban las sublevaciones islamistas en diversos puntos de Afganistán, como la de Herat, donde los fundamentalistas violaron y descuartizaron a maestras y mujeres funcionarias y pasearon cabezas de soldados y funcionarios. A pesar de estas atrocidades, los países occidentales continuaron apoyando a los rebeldes y blanqueando su imagen internacionalmente. Esta columna de 1979 en el país es un claro ejemplo. Los islamistas radicales se convierten como por arte de magia para el público occidental en presos políticos. Desde entonces, la frontera entre Afganistán y Pakistán se convierte en un campo de reclutamiento y entrenamiento de fundamentalistas islámicos atraídos por el llamado a la Guerra Santa contra el régimen socialista de Afganistán, todo patrocinado por Estados Unidos y sus aliados. La mismísima Margaret Thatcher, primera ministra británica por aquel entonces, visitó en 1981 un campamento de fundamentalistas. Les promete 2 millones de libras y los motiva denominándoles luchadores por la libertad y asegurando que los corazones del mundo libre están con ustedes. Thatcher era la única mujer en el campamento. El resto tenían totalmente prohibido el acceso y casi cualquier otra cosa que no fuera estar en casa haciendo sus labores. Los fundamentalistas que aparecen en este vídeo junto a Thatcher participarán posteriormente en atentados, decapitaciones y todo tipo de ataques a los derechos humanos. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, tampoco ocultaba su admiración y apoyo a los islamistas radicales, a los que denomina padres de la libertad. En 1987, Reagan se reúne en la Casa Blanca con Mohammed Yunus Khalis,
padre ideológico del movimiento talibán. Llegó a decir de él ante las cámaras que comparte los mismos valores de Estados Unidos. As the resistance continues the fight, we and other responsible governments will stand by it. The support that the United States has been providing the resistance will be strengthened rather than diminished, so that it can continue to fight effectively for freedom. Esta lucha por la libertad que Thatcher y Reagan apoyaban abiertamente consistía en realizar atentados contra civiles, poner bombas en lugares públicos, secuestrar a funcionarios, violar y matar mujeres o atacar aviones de pasajeros. Algo que la prensa occidental posteriormente se encargaba de dulcificar para defender a los rebeldes y su causa. Pero a pesar de todo, Afganistán siguió su proceso de modernización y avance en derechos y libertades, sobreviviendo incluso a la caída de la Unión Soviética. Pero a finales de los 80, el avance del islamismo financiado por Occidente, la falta de apoyos externos y la división interna acabaron por hacer caer al gobierno socialista. Afghan rebels officially took over the government of Afghanistan today, replacing the defeated Moscow-supported regime. El 26 de abril de 1992, tan solo un día antes del aniversario de la Revolución de Saur, el sueño de un Afganistán moderno era fulminado por los fundamentalistas islámicos apoyados por Occidente. Sus primeras medidas fueron instaurar la ley islámica y hacer obligatorio el uso de velo en las mujeres. Al poco tiempo, Afganistán se veía envuelta en otra cruenta guerra, esta vez entre las diferentes facciones fundamentalistas que se habían hecho con el poder. Unos debían obediencia a Pakistán, otros a Arabia Saudí y otros a Estados Unidos, y decidieron resolver sus diferencias con sangre. En ese momento de caos se hacía evidente hasta para el país y otros medios de propaganda occidental que la libertad había desaparecido de Afganistán. En 1992, los fundamentalistas en el gobierno volvieron a instaurar la pena de muerte por ahorcamiento, abolida 20 años atrás con la Revolución de Saur, y recuperan otras de sus tradiciones como el Bacha Bazi, un rito pedófilo en el que niños esclavizados son obligados a bailar o a mantener relaciones sexuales con hombres poderosos o comandantes militares. La guerra por el poder de Afganistán entre las facciones fundamentalistas terminó con la victoria del sector más radical, de orientación pakistaní, los talibanes. En 1996 toman Kabul y ejecutan públicamente al último presidente socialista, Najibullah. Y las mujeres vuelven al mismo terrible punto de partida. Los talibanes instauran la obligatoriedad del velo, la limitación de casi todas las actividades o la pena de adulterio. Las mujeres pierden todos los derechos que habían ganado, volviendo a convertirse en simples propiedades de los hombres. El fundamentalismo religioso se hace con el poder total. Hasta los atentados del 11S, momento en el que por arte de magia los luchadores por la libertad afgana se transforman de un día para otro de amigos y aliados en enemigos acérrimos y fuente de todo mal. Estados Unidos invade Afganistán y comienza una brutal guerra en la que pierden la vida decenas de miles de personas y acaba por destrozar el país. Tras 20 largos años, la guerra de Afganistán se convirtió en el conflicto bélico más largo llevado a cabo por Estados Unidos en toda su historia. En 2018, Estados Unidos liberó al hoy líder talibán de una prisión de Pakistán, y ya en 2020 firmó un acuerdo de colaboración con los talibanes en Doha, y finalmente en 2021 permitió que los talibanes tomaran el poder sin resistencia. En su huida, los norteamericanos abandonaron en manos de los talibanes miles de millones en armamento, dejando un país completamente destrozado, en manos de fundamentalistas religiosos y sin cumplir ninguno de los objetivos iniciales. Los únicos vencedores, además de los talibanes, fueron las grandes empresas armamentísticas y contratistas occidentales, así como los vendedores de opio, que vieron cómo su negocio aumentaba sin parar año tras año, primero bajo control talibán y luego bajo control occidental. Y los grandes perdedores, el pueblo afgano, que vio cómo su sueño de modernización y progreso se truncaba por el fundamentalismo religioso y las necesidades geoestratégicas de Occidente. Y doblemente perdedoras las mujeres, que han visto cómo todos sus derechos desaparecían como daño colateral de un juego de poder que nada tenía que ver con ellas. Sus actuales torturadores, los talibanes, fueron aupados, financiados y entrenados por las potencias occidentales en su lucha contra el socialismo. Así que levanta tu voz para defender a las mujeres afganas, pero sin olvidar nunca cómo llegaron a la terrible situación que viven actualmente, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, eu creo que prácticamente podríamos dedicar o capítulo inteiro a analizar, o sea, analizar non, pero sinceramente basándonos neste vídeo, vale? O poño primeiro porque queda absolutamente explicado de pe a pa,
vale? En 10 minutos aparte. Entón, pois nada, ahora o que vamos a facer pois é simplemente ir pois pouquiño a pouco, vale? Con cada tema, quenes son os talibáns, vale? Teño un vídeo aí preparado donde máis ou menos o explica, vale? A situación, vale? Como responderon pois ao goberno, a diplomacia europea a todo isto, vale? Na miña impresión, pois obviamente non se tomou, por eso di, vale? Hai que defender a posición das mulleres afganas, pero non sen olvidar como chegaron aí, vale? Que obviamente foi cunha complicidade, vale? Cunha complicidade por parte dos gobernos, vale? Precisamente chegando a avalar, vale? Con declaracións tan graves como decir pois que habían gañado a guerra, vale? Creo que estamos nun momento, nun punto de inflexión, nunha sociedade que debería avanzar, vale? Deixando atrás pois todo tipo de violencia. Cando nós chegamos a este punto, vale? A este concepto como sociedade, aínda hai pois certos términos, vale? Que a gran parte dos políticos, que en teoría deberían ser os que máis preparados están para gobernar a xente, vale? Esa é a teoría, precisamente por eso así funciona a democracia. Os conceptos, vale? Que precisamente hai unha serie de valores, hai unha serie de dereitos, vale? Internacionais que deben estar blindados por riba de que gañe ou non gañe alguén unha guerra, vale? Que son uns dereitos que teñen que estar blindados sempre, que son uns dereitos que teñen que ir e vir acompañados intrínsecos, vale? De cada vida que veña que naza no planeta, vale? Independentemente do país do que naza. E iso é algo que non chegan a este concepto, vale? Podíamos miralo, por exemplo, nas declaracións que deu von der Leyen, vale? Porque non olvidemos que ao final é de dereita europea o que representa esa muller aí colocada. Como se di? Por lo tanto, eles non chegan a ese concepto, vale? De que a lei do máis forte xa non vale, de que son os dereitos, de que é a inteligencia, de que é o protexer, vale? A civilización, a poboación, o seu bienestar, priorizalo por riba pois de calquer cousa, incluído do sistema económico, vale? Que pasa? Pois que eles intentan con esa correa que teñen os políticos co capitalismo e co sistema económico tal como está, intentar vender esta imaxe, intentar pois dar esas migajas, vale, a sociedade que intenten ter un estado de bienestar dentro de eso que nos impón, vale, pero é como se fósemos colonizados, como se estuviéramos esclavizados prácticamente, vale? Nos cando moita xente pois digo, que se veñen, bueno, ese temor, vale, que hai de que se ven pois unha raza superior pois nos esclavizaría, vale? Pero que o que non nos damos conta de que eso representa unha sociedade moito máis atrasada, unha sociedade na que estamos a vivir, vale? O propio capitalismo ten secuestrada prácticamente a toda a poboación mundial e o que está facendo é esclavizala, vale? Que traballe para conseguir unha miseria, vale? Que lle coste moitísimo chegar a fin de mes, que lle coste moitísimo cumplir os seus proxectos de vida, que lle coste moitísimo pois vivir, vale? Vivir dignamente, saber o que é a felicidade, porque non o sabe ninguén, vale? A felicidade, tal como a describimos aquí, que é pois esa cando pide, vale? Cando as palabras, cando os conceptos chegados a certo momento nos piden que hai que empezar a pensar que queren dicir, hacia que van dirixidos e como debería ser en realidade, pois nos dá conta de que xa estamos chegando a un novo paso, vale? Un novo paso deixando atrás certas cousas. O que pasa? Bueno, pois que toda a sociedade no seu conxunto, incluídos políticos, que xa nesto teñen pois un pensamento bastante atrasado xa, que o que está facendo é non deixar avanzar tampouco, é precisamente non defender, non posicionarse a favor do que hai que posicionarse, vale? Cando, aparte, isto foi un punto de inflexión moi importante, porque isto abriu a porta este tipo de declaracións por parte da diplomacia europea, foi un precedente moi importante que aparte casi blanquea, vale? Calquer tipo de persona que quere iniciar unha guerra, vale? E ao final, pois, eu penso que se houbera actuado de outra forma, eu xa o dixen daquel momento, vale? O que hai que facer é priorizar os dereitos humanos por riba de todo, porque senón hoxe Afganistán, hoxe son as mulleres afganas
mañán pode ser calqueira. E que viu despois? Bueno, pois Rusia, vale? Rusia, despois de tantos anos cun goberno, o sea, cuns dereitos internacionais, Rusia formando parte da propia Unión Europea, pois atacando casi a un socio, vale? Abertamente, como era Ucrania, Estados Unidos metendo man para intentar avanzar fronteiras coa OTAN, e obviamente eso xenera un problema. Non nos estamos dando conta de que hai que respetar certas cousas, pero de que a paz, respetando, entendendo cada cousa, é intrínseca pois de todo eso. Por lo tanto, é lícito que se alguén gaña unha guerra teña dereito a gobernar sobre a terra, que tal? Pois non é así, vale? Os dereitos humanos, os dereitos, o respeto como base, como política a defender, pois non deixa que eso sea posible, vale? Da mesma maneira, pois que é lícito que a dereita gañe eleccións manipulándoas mediante as redes, mediante todo eses cartos que teñen para influir en medios. Pois non é lícito, vale? Precisamente por eso hai que seguir loitando, visibilizando, intentando pois educar e visibilizar todo isto, vale? Por lo tanto, decir que cando un grupo tan radical, pero é que dicimos radical, pero que non representan absolutamente nada, vale? Representan uns valores de hai moitísimo tempo atrás, vale? E o que nos temos que dar conta é de que non é lícito que calqueira que decida representar ese tipo de violencia gañando guerras teña ese poder, vale? De poder mandar en riba de eso. Pero estas declaracións que foron tan importantes, que eu xa dixen que era moi peligroso isto que se estaba dicindo por parte das diplomacias, dicir pois que cando se gaña unha guerra, pois que é lícito e que hai que negociar cos gañadores, vale? Isto foi o que se dixo. Abría precisamente as portas a comportamentos como os que miramos por parte de Israel e os que estamos a mirar por parte de Estados Unidos da man de Donald Trump, vale? Por lo tanto, é justificar a violencia e dicir, bueno, pois se ti exerces unha cantidade de violencia tal como para conquistar ese como se di? Tras unha reunión Ese territorio, pois tes a capacidade de todo eso e van a negociar contigo pois todas as diplomacias, entonces abres as portas, vale? Abres as portas a países como Rusia, a que o fagan, a que sexa lícito. Abres as portas a países como Israel, a que leven a cabo un xenocidio. Abres as portas a países ou a que se den casos como de Sudán, vale? A que se den casos pois como de Venezuela, que agora o psicópata que está aos mandos da Casa Blanca pois bromea con que sexa un novo estado, etcétera, etcétera, vale? Por qué? Porque se sigue blanqueando, se sigue priorizando a lei do máis forte, que engaña, pero eso é algo que ten que deixar de blanquearse, eso é algo que non pode nin respetarse, nin nada. O único que hai que ver é un réximen non, unha ideoloxía que quere impoñerse mediante unha sociedade, pois o que ten que facer pois é presentarse unhas eleccións, vale? En todos os sitios, e ser escollida, vale? E formar debidamente a súa ciudadanía en todo isto. Non nos vale de nada, vale? Pois que haya unha ciudadanía ignorante e inculta como queren pois este tipo de réximenes, vale? Fascistas, dos talibáns que o que queren é reprimir todo tipo de coñecemento para ser eles os que gobernan por riba de todo e impoñer o seu mandato infinitamente, vale? Pero que así o que facemos é retroceder, vale? Por lo tanto, ahora, como se vai a conseguir recuperar todo eso que se había gañado en dereitos durante todo aí? Non nos damos conta, nos empezamos a dar conta de que a medida que se consigue eliminar a violencia das zonas, o que se vai gañando é precisamente educación, cultura, vale? E polo tanto, algo que representa ideoloxía, deixando atrás toda esa violencia, rexeitando a cada vez máis, vale? Por lo tanto, volver atrás, o que nos damos conta é que o proceso evolutivo do ser humano deixa totalmente atrás a violencia, non quere mirar adiante, vale? Durante o seu día a día, durante o seu transcurso,
e ao final acaba desaparecendo, vale? O seguir conservando toda esa violencia simplemente é, pois, dos que teñen unha serie de privilexios para non querer perdelos, vale? Como pode ser no caso dos machistas, eses privilexios que teñen por riba das mulleres, que agora incluso queren deixar que non voten pa que o voto da muller, que é tan importante para seguir gañando dereitos e seguir evolucionando como seres humanos hacia o seu curso natural, pois impedirlle todo eso, que se xa unha muller sumisa, que acepte as órdenes e o yugo dos homes, pero isto xa pasou, xa se sabe cales son as consecuencias. Por lo tanto, este tipo de cousas son as que hai que deixar. E a violencia que hai que eliminar, e nos damos conta de que canto máis dereitos hai que se queren seguir conseguindo, os únicos que intentan reprimir ese avance simplemente son, pois, os fascistas ou os retrógrados, vale? Que non queren deixar avanzar, pois, unha parte desta sociedade xa que xa pasou, vale? Xa comprendeu todo isto, xa quere deixalo atrás, xa quere avanzar, seguir avanzando, e os únicos que queren reprimir, pois, este movimento simplemente son, pois, os que siguen teñen medo a perder, pois, esa serie de beneficios, vale? Esa serie de beneficios e mirarse, pois, a mesma tesitura que os demais. E precisamente por eso é polo que siguen impoñendo, loitando cada vez con máis forza, vale? Para poder seguir reprimindo esta parte da sociedade que intenta liberarse, vale? Este é precisamente a loita que estamos vivindo a día de hoxe, vale? Esa loita dese fascismo que intenta resurdir a través da extrema dereita, vale? Contra unha sociedade progresista que canto máis que máis está exixindo, aparte que máis está pedindo, pois, esta situación, vale? Este planeta que está cada vez peor das mans de xente que só busca encher os bolsillos por riba, pois, de todo o concepto natural que entendamos por vida, vale? Isto é así, simplemente son, pois, retrógrados, e isto ao final acaba levando, pois, a todo isto, pero pa min, na miña opinión, se me preguntas, isto foi un punto de inflexión, vale? Porque todo o mundo estaba moi pendente da guerra de Afganistán, da conquista dos talibáns, foi un boom, vale? Aparte, creo que en moitísimo tempo non houbera tanto que implicara, pois, tanto a socios da Unión Europea, como tamén incluso os enemigos, vale, de Estados Unidos o consideraron unha derrota, vale, entre os países, vale, que están gobernados polos machistas, por esta xente que só prioriza a lei do máis forte, pois que Estados Unidos retirase as súas tropas o consideraba como unha derrota, vale? Como se fose un enemigo débil e como se o mirasen como se fose alguén débil, vale? Cando en realidade non é así, vale? O que de verdade representa forza, vale? E voluntade é o de defender os dereitos canto máis se queira liberar, vale? Canto máis se queira oprimir, pois eso é o máis triste e eso é o que se leva facendo sempre, vale? Vamos a mirar o vídeo no que salen as declaracións. Hai un máis largo, vale, de todas as declaracións, pero bueno, xa o mirei eu, podo facer un resumo, vale, de todo eso despois de mirar, para non sacar de contexto certas cousas, vale. Tras una reunión virtual de emergencia entre los ministros de Exteriores de la UE, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, explicó la estrategia del bloque europeo con respecto a la situación en Afganistán y reconoció que la única forma de avanzar es abrir un canal de comunicación con los talibanes. Los talibanes han ganado la guerra, así que tendremos que hablar con ellos para iniciar un diálogo lo antes posible, con el fin de evitar un desastre humanitario y potencialmente una crisis migratoria. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores también dijo que, sin embargo, cualquier cooperación con un futuro gobierno afgano dependerá de un acuerdo pacífico e inclusivo sobre la crisis actual. Asimismo, también se exigirá el respeto de los derechos fundamentales de todos los afganos, especialmente de mujeres y niñas. Una periodista afgana afincada en Bruselas expresó su consternación por la escasa atención prestada a su país en los últimos años e hizo un llamamiento desesperado a la Unión Europea. Os lo ruego, no reconozcáis a los talibanes sin condiciones, no queremos volver atrás, sino avanzar hacia adelante.
According to Josep Borrell, the Taliban's takeover of Afghanistan is the Según Josep Borrell, la toma de Afganistán por parte de los talibanes es el asunto geopolítico más importante para la UE desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y uno de los que más impacto tendrá a nivel regional e internacional. also said that the latest chain of events is yet more proof that Para el máximo responsable de la diplomacia de la UE, los últimos acontecimientos son también un ejemplo más de la necesidad de Europa para desarrollar una estrategia común con el fin de poder reaccionar más rápidamente ante los problemas que afectan directamente a. Además, se prevé enviar una delegación de la Unión Europea a Kabul para negociar con los talibanes la evacuación de unos 400 ciudadanos europeos y personal local que trabaja para la Unión. 100 local Afghan staff and their families. Sobre si se puede confiar en los talibanes para que se conviertan en un socio fiable, Josep Borrell se mostró cauto y dijo que por ahora parecen los mismos, aunque hablan mejor inglés. How the group looks only speaks better. Annelies Borges from Brussels. For Por que é importante este vídeo? É moi importante, vale? Eu, para min, foi o punto de inflexión, vale? De todos eses países imperialistas pois que intentaban e que tiñan por detrás pois certos proxectos e ninguén había, vale, vulnerados dereitos humanos hasta este momento, como podemos ver, pois ahora mesmo, pois que si Rusia con Ucrania, que si Israel, que si Sudán, que si Argentina, que si Cuba ahora, o sea, Argentina non, perdón, Venezuela, Cuba, Irán, nos damos conta, vale, de que avanzou moitísimo isto, se están vulnerando cada vez máis os dereitos humanos e todo isto, e foi precisamente por esta actitude, vale, o que se di é recoñecemos os palestinos porque gañaron a guerra, os talibáns porque gañaron a guerra, vale? Entonces hai que negociar con eles para proteger a súa poboación, vale? O que había que facer pois é todo o contrario, vale? Non recoñecer este estado e obligalo, vale? Mediante a ONU, mediante pois estos gobernos, vale, internacionais, estas organizacións internacionais, pois como se di, intentar facer, vale, económicamente pois a loita para limitar os recursos, etcétera, etcétera, vale? Os países asiáticos non se acabaron metendo, vale, en todo isto, como digo, pois China incluso foi dos primeiros que ofreceu os seus tratos para seguir facendo como aquel que había engañado a guerra. E isto, obviamente, abriu as portas ao que se está facendo agora, vale? Eu gaño a guerra, eu me quedo co territorio conquistado, etcétera, etcétera, vale? Para min este foi o punto de inflexión, porque, de feito, se está avisando, había que mandar un mensaxe, vale, como todo, o sea, como organización, como seres humanos, de que se estaba defendendo os propios dereitos e de que non se iban a vulnerar, e o vulneralos, pois obviamente se pasa fulanito, dice el lo fai, pois eu tamén, porque eu tamén teño as miñas intencións aquí, total, pois os talibáns non lle pasou absolutamente nada, etcétera, etcétera. Ese foi un erro moi grande que se cometeu, vale? O que non nos damos conta é precisamente o que dicía, vale? Estamos chegando, vale, a unha situación como seres humanos, aínda que podemos ver que hai moitos políticos, vale, que lles costa entender este concepto tamén, que é precisamente eso, vale? Que xa non vale gañar as eleccións lícitamente, xa non vale conquistar, vale, ou gañar unha guerra para quedarse co territorio, senón que hai que mirar que valores se defenden, vale? Por que se está loitando, por que se quere impoñer todo eso? Porque ao final, cando se busca a liberdade de un pobo, vale, que se goberne sobre si mesmo, cando esa é a propia finalidade, pois ao final non fai falta impoñer ningún tipo de réximen, vale? O que fai falta pois é precisamente que as institucións estén a súa disposición, vale? Pois que o goberno lle poña que cada cidadán teña unha vivenda digna, que cada cidadán teña acceso a comida, que cada cidadán teña pois unha serie de posibilidades ao largo da súa trayectoria laboral para poder desarrollar os seus proxectos de vida como eles queren, vale? E ese é o principal, vale? Poñer as institucións ao servicio da poboación e non pois que as institucións simplemente
estén aí para seguir beneficiando unha e outra vez e cada vez máis pois as grandes empresas que acaban acumulando a gran parte da riqueza, deixando pois a clase obreira, a gran parte da ciudadanía, pois en índices de pobreza moi altos, precisamente porque hai uns poucos que queren acumular a gran parte da riqueza. E o que acaban facendo pois é precisamente o que estamos a mirar, vale? Que ao final o sistema está todo única e exclusivamente desarrollado para seguir facendo que os que máis teñen máis gañen, vale? E os que menos teñen pois que obviamente se non se loita, se non se sai a calle, se non se discute, pois obviamente non parece que non se consiguen esos dereitos. Por lo tanto, todos os dereitos conquistados, todos os dereitos da clase obreira tiveron que ser conquistados, mentras que os dereitos das clases empresariais, pois o único que están facendo é, según eles, retroceder cando o que se está buscando é a igualdade, vale? Eso é o principal, que sempre se aproveitaron de todo o que tiveron na súa. Por que é tan importante isto? Bueno, pois porque xa podemos mirar pois cando as leis internacionais, cando a comunidade internacional, vale, non se involucra cos dereitos humanos, con eses dereitos que ten, pois obviamente sempre vai haber, vale, algún retrógrado que vai intentar impoñer a súa norma por riba dos demás. Vale, vamos a mirar pois un vídeo de 3 minutos donde nos van a facer un pequeno resumo sobre quenes son os talibáns, vale? Como para arrosar un pouquiño de luz de onde veñen, de onde nacen, de onde salen, que representan, etcétera, etcétera. Ainda que xa quedou bastante ben explicado, vale? Pero é simplemente por profundizar máis en cada concepto, cales son as situacións, vale? Agora que xa miramos pois todo o conxunto, vale? Todo como pasou todo, como repercutiu, vale? Na poboación afgana, como actuou pois a comunidade internacional, como afectou a política internacional a reacción que se tivo aí, vale? Precisamente porque foi algo, había xente mirando a reacción de todos os países, como se actuaba, se había unha inteligencia colectiva por parte de todos os países para actuar de cara o dereito internacional, pois abriu as portas, vale? Que non nos sorprenda, pois que obviamente Israel, apoiado por Estados Unidos, porque podíamos mirar que tanto o Partido Demócrata como o Partido Republicano están a favor, son socios indiscutibles dos israelíes, que hayan financiado e blanqueado esta posición, vale? Da mesma maneira que o fixeron antes e que se fixo antes cos talibáns, porque ao final é unha forma de blanquear un goberno totalmente ilícito, decir que pois que gañaron a guerra e que teñen dereito, vale, a gobernar. Ese é o principal que temos, vale. Cientos de afganos corren para abordar un avión y escapar de su país. Una imagen cruda y realmente preocupante. Kabul, su capital, ha sido tomada por los talibanes. Pero, ¿quiénes son en realidad? Esta historia nos lleva a 1979, cuando el mundo estaba dividido por la Guerra Fría. La Unión Soviética había invadido el país y para evitar su avance, Estados Unidos le dio su apoyo a los mujahidines, una guerrilla extremista afgana. 10 años más tarde, los soviéticos se retiraron, pero comenzó una guerra interna por el control. Entonces, en 1994, una milicia identificada como los talibanes comenzó a llamar la atención. Varios de sus miembros habían estudiado en colegios conservadores afganos y pakistaníes. Algunos incluso fueron mujahidines en el pasado. Su plan era levantar un emirato islámico e imponer su estricta interpretación de las leyes islámicas. Por ejemplo, las mujeres no pueden trabajar, usar maquillaje, mostrarse en público y ni siquiera reírse en voz alta. Y los hombres, por su parte, deben tener un tipo de barba, no pueden usar un teléfono celular y deben seguir las estrictas prácticas religiosas. Si se rompen algunas de estas reglas, los castigos van desde los azotes, la lapidación y la pena capital. Con el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos declaró la guerra a los talibanes, porque estos se negaron a entregar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Estados Unidos invadió Afganistán, controló el país en unos meses e instauró un nuevo gobierno a través de elecciones presidenciales. No obstante, los talibanes no darían su brazo a torcer, empezando otra cruel batalla. Se intentó llegar a un acuerdo entre el gobierno afgano y los talibanes, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En la actualidad,
Estos poseen más de 85.000 soldados entrenados y el área que controlan ha crecido, dominando una quinta parte de Afganistán. Gracias a su buena organización, construyeron un gobierno paralelo, recolectando 1.5 billones de dólares en un año, fortuna que se consiguió a través de la venta de opio y la exportación de metanfetamina y minerales. Con el anuncio de la retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos por parte de Joe Biden, los talibanes han comenzado a tomar más fuerza en el país. La violencia escaló y el grupo se tomó la ciudad de Kabul, dejando estas imágenes que son prueba del miedo que azota el país. ¿Qué ocurrirá? ¿Habrá paz alguna vez en el Oriente Medio? Eso solo el tiempo nos lo dirá. Podemos ver un pequeño resumen, ¿vale? Simplemente como complementario que se dixeron, ¿vale? Para profundizar un poquinho máis nese concepto, ¿vale? Que nos propuseron o que nos comentaban, ¿vale? De Spanish Revolution. Vale, vamos a ver, porque atopei esta noticia, ¿vale? Que nos dicía 5 gráficos que explican a toma de Afganistán polos talibáns. Tras 20 anos de enfrentamentos entre os talibáns e o goberno afgano, en pouco máis de 3 meses o grupo radical fíxose co control da maioría dos distritos do país asiático, vale? O punto azul representa o goberno afgano, o vermello o control talibán, vale? E o gris en disputa. Isto 3 de maio, vale? Xa podíamos ver como case a mitade do territorio pois estaba en disputa, vale? Mentras que o 16 de agosto, vale? En apenas uns meses, pois xa estaba todo nas mans dos talibáns. En abril, o presidente de Estados Unidos anunciou a retirada das tropas que permanecían en Afganistán. O plan de repliegue estadounidense iniciouse en maio e supuso o punto de inflexión pro rápido avance talibán no territorio afgano. Imparable desde entonces. A estrategia dos insurxentes era controlar os distritos rurais, de aí dar o salto ás grandes cidades como Kandahar, Herat, Kunduz, para acabar tomando Kabul, a capital, como lograron o domingo. A ofensiva dos talibáns ha puesto en evidencia a falta de estructura e organización das forzas gubernamentais afganas sen o apoio xa dos Estados. Por lo tanto, podemos mirar, vale, como foi crucial pois a actuación, vale, o repliegue das tropas por parte de Estados Unidos, como volveron a influir, vale, para que este goberno pois xa se fora porque non lles compensaba económicamente, polo que fora, vale, polas decisións que decidiron tomar e porque retiraron todo ese apoio a Afganistán, vale. Eso obviamente pois tivo unha serie de consecuencias para a poboación, que foi ese rápido avance que supuso pois o peor, vale. Por lo tanto, seguramente xa superan que isto iba a pasar, vale. Probablemente pois fora a propósito. Como podemos ver, como xa nos contaban en Spanish Revolution, pois a pesar de que despois das Torres Gemelas declararon a guerra aos talibáns, pois había negociado antes con eles, vale. Pode ser pois que ao final defender un estado afgano, todo isto pois supusera moito menos peligro que desinvolucrarse dai, eu aí non me meto, etcétera, etcétera, vale. E obviamente pois deixar o control facer que todos esos dereitos conquistados pois volveran a ser. De feito, eu mirara unha película, vale? Non me acordaron moi ben como se chama. Sei que Tom Cruise era o protagonista e facía de presidente dos Estados Unidos, e precisamente falaba desta situación, vale? Falaba pois como que había dous frentes tamén, e de que non era bonito pois dicir por que estaban en Afganistán, etcétera, etcétera, vale? Pero tamén falaba pois de que chegaba o momento podían retirar as súas tropas e que os talibáns volveran a tomar o control, vale? Que podemos ver en todo isto? Bueno, pois como a violencia nunca pode impoñerse a través dos dereitos, vale? Porque son as vidas das persoas que non toman esa serie de decisións as que están en xogo. Aparte, canto máis, e isto é algo que defendo abertamente, canto máis arraigada está unha sociedade e a religión, moito máis atrasada está, vale? Tanto culturalmente como intelectualmente, vale? Porque obviamente eso oprime, vale? A religión oprime por completo o pensamento e limita, vale, a liberdade de pensamento, e o que fai simplemente é pois acumular aí toda esa gran parte de todos esos coñecementos e deixando que a ignorancia aflore, vale? Vale, vamos a ver ahora un vídeo de como estaba a situación un ano despois, vale, da toma dos talibán. Agosto de 2021.
Los talibanes acaban de hacerse con el control de Kabul. Ante la atenta mirada de la comunidad internacional, su portavoz intenta tranquilizar a las mujeres. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society. Un año después, las declaraciones iniciales nos parecen una tomadura de pelo. Imaginaros que estamos nosotras aquí en España, que de repente llega un régimen y que nos dice que no podemos ir a trabajar. Nos dice que tenemos que ponernos un burka para salir a la calle. Exactamente eso es lo que ha ocurrido en Afganistán. Kabul, 8:30 de la mañana. Empiezan las clases en la capital de Afganistán. Pero no para todos. Hay una parte de la población que desde agosto, cuando los talibanes llegaron al poder, no puede ir al colegio. Son las niñas mayores de 12 años, como el Aja y el Ama. Ante la prohibición de ir a clase, estas dos hermanas intentan seguir con sus estudios desde casa. That moment is very bad moment, sad moment, because we need education. In future we have life. We have in future we need the job. Antes de la irrupción en el poder de los talibanes, la ONU estimaba que 3,6 millones de niñas estaban escolarizadas. Las cifras son difíciles de calcular. En Afganistán lo que se sabe es que los talibanes están impidiendo a la gran mayoría de las niñas asistir a la escuela secundaria. Por supuesto, les provoca una enorme frustración y un enorme enfado porque les están privando de su futuro. Sin embargo, las jóvenes afganas pueden ir a la universidad, aunque no reciben el mismo trato que sus compañeros varones. Estas imágenes son del 18 de mayo. A un grupo de alumnas sin el hijab reglamentario se les impide entrar en su universidad. Es un ejemplo de esa discriminación. Que no pueden hacer presentaciones en su clase ni hablar con los profesores varones. Todas las chicas tienen que tener una mujer profesora para instruirlas, entonces hay algunas asignaturas que directamente no se puede dar. Las mujeres que trabajaban en la educación o en la sanidad son de las pocas que han mantenido sus puestos. A las demás se les ha prohibido trabajar. ¿Por qué? Porque por las propias medidas restrictivas de los talibanes, si tú quieres que las universitarias puedan ir a la universidad y ser enseñadas por mujeres, necesitas a mujeres. Pero todas aquellas mujeres que estaban en contacto con los occidentales han sido apartadas. Han quedado relegadas a las tareas del hogar. Son las 11. Una mujer se prepara para salir de casa e ir a hacer la compra. Ya no puede maquillarse, llevar tacones ni falda, tampoco ponerse perfume. Desde el 7 de mayo de 2022 debe ir cubierta de pies a cabeza con colores oscuros. El objetivo, pasar inadvertida. No eres nadie, eres igual que la de al lado, ¿no? Es el borrado total de la identidad de la mujer. Y los niños tienen que llamar a su madre por su nombre, porque todas las madres son iguales, son bultos. Y el decir incluso que no se pueden llevar tacones porque el ruido de los tacones es sexy y puede excitar a los hombres. Esto es el colmo, ¿no? Porque no está ni escrito en el Corán. Es una obsesión total por la apariencia de la mujer que además incluso impide que los talibanes realmente se centren en los temas importantes de Afganistán. Después de vestirse de acuerdo a las nuevas restricciones, la mujer está ya lista para salir de casa, pero ya no puede hacerlo sola. Debe esperar a su mahram o guardián, es decir, a su marido o a un familiar varón. Que en estos momentos ellas no tienen vida, no pueden ir a hacer una vida normal. Esto significa, por ejemplo, que en una familia el padre, hermano, marido tenga que estar turnándose para salir con las diferentes mujeres de la familia de la casa. Los talibanes han dicho que realmente lo mejor que puedes hacer es no salir de tu casa, a no ser que sea estrictamente necesario. Si no cumple estas medidas, tanto ella como su guardián pueden ser castigados y encarcelados. En un país en el que la mujer no puede trabajar y depende plenamente de una figura masculina, ¿qué ocurre con las mujeres que son viudas o las que no tienen familiares masculinos? Para ellas, este reloj se para. Es dramático lo que está ocurriendo porque muchas mujeres viudas lo que están haciendo es enviar a los hijos a la calle a mendigar. Ha aumentado el matrimonio infantil precoz y forzado en Afganistán. Tenemos testimonios de mujeres que dicen que, bueno, pues que no podían dar de comer
a sus hijos y eligieron a una pues, para que ella casada pudiera comer y el dinero que recibían del matrimonio también pudiera alimentar al resto de la familia. Los avances que se habían obtenido en las últimas décadas en materia de derechos de la mujer están desapareciendo. Sus caras se han borrado de las calles, de la televisión, de muchas aulas y empleos. Con el regreso de los talibanes, las mujeres han vuelto a ser invisibles en Afganistán. Vale, pois o que estábamos a falar, vale, o que podemos mirar, pois é como os homes van a perder unha serie de privilexios, vale, en torno ao que corresponde á muller e non están dispostos a aceptar eso, vale, por lo tanto acaban sometendo as mulleres ao seu yugo, vale, aínda que pois a situación diga todo o contrario, vale, aínda que a propia evolución natural do ser humano diga todo o contrario, pois eles siguen intentando impoñer todo isto, que é un pouco o que pasa con ese fascismo, vale, cando utilizas violencia para intentar someter pois a calquer tipo de persoa, vale? Aquí temos pois un artigo, vale, de Afganistán, o sea, de Amnistía Internacional, Afganistán 2020. Os talibáns intensificaron os seus ataques sistemáticos generalizados contra os dereitos das mulleres e as nenas. Tamén discriminaron os grupos etno-religiosos, por exemplo, obligando a membros da comunidade ismailí, chií, a convertirse o Islam suní. Así mesmo, reprimeron os medios de comunicación independentes e silenciaron toda a crítica ás súas políticas, arrestando e detendo arbitrariamente a periodistas e membros do funcionariado do anterior goberno. Hubo execucións extrajudiciais de persoas detidas e disidentes e se reprimiron as protestas de maneira sistemática. Continuou sendo prácticamente imposible acceder a un xuizo xusto. A Corte Penal Internacional emitiu órdenes de detención contra o líder e o presidente do Tribunal Supremo dos talibáns. O país se encontraba nunha situación de inestabilidade económica cunha crisis humanitaria cada vez máis grave. A falta de financiación puso en perigo servizos esenciais de atención sanitaria que proporcionaba a OMS, a discriminación restringiu o acceso a asistencia humanitaria e grupos étnicos e religiosos marxinados. Os desaloxos forzosos repercutiron de maneira desproporcionada nas mulleres e as nenas, especialmente as Hazara. Información general. Os talibáns seguían sendo as autoridades de facto do país tras o colapso anterior do goberno en agosto de 2021. O Consello de Seguridade da ONU continuou sancionando os talibáns, moitos de cuyos dirixentes tiñan prohibición de viaxar. Dereitos das mulleres e das nenas. Se prohibiu ás mulleres e ás nenas de casi todos os dereitos fundamentais das mulleres azaras e de outras minorías religiosas sufriran discriminación interseccional. Se intensificaron os decretos e as políticas dos talibáns dirixidos ás mulleres e ás nenas, que lles impedían acceder ás enseñanzas despois dos 12 anos, traballar con organismos da ONU, ONG e institucións estatais e disfrutar do dereito á liberdade de circulación, expresión e participación política. En xuño, según os medios de comunicación, os talibáns intimidaron e amenazaron a mulleres que traballaban para organismos da ONU e as súas familias na capital Kabul. En setembro, as forzas de seguridade dos talibáns impediron que as mulleres afganas que traballaban para organismos e contratistas da ONU entraran aos recintos da organización. O requisito dos talibáns de que as mulleres foran acompañadas por un marán, vale, familiar varón, nos seus desplazamentos restringiu o acceso de estas ao traballo e ao sistema de atención sanitaria e as posibilidades de buscar atención médica. Os talibáns ordenaron a negocios privados e centros de saúde que non atenderan a ninguna muller que non fora con seu marán. Según informou a ONU, a súa draconiana lei de propagación da virtude e prevención do vicio reduzo aínda máis o xa limitadísimo acceso ás mulleres a oportunidades económicas, según a misión de asistencia das Nacións Unidas en Afganistán. En marzo, a UNAMA informou de que os talibáns habían impedido que as mulleres asistiran ás oracións das mezquitas durante a Ramadán nas provincias de Bakis e Herat. En suyo, os talibáns arrestaron a decenas de mulleres en Kabul por violar o seu restrictivo código indumentario. En novembro, os talibáns impuseron unha nova restricción na provincia de Herat. Todas as pacientes, coidadoras, visitantes e membros do personal feminino debían levar burka, unha prenda de vestir que cubre totalmente o rostro e o corpo, para acceder
os centros de saúde. Violencia por motivos de xénero. As mulleres e nenas sofrían niveles cada vez maiores de violencia por motivos de xénero, tanto no fogar como en público. Según informou a ONU, o registro de violencia contra as mulleres e as nenas incrementouse un 40% baixo o réxime talibán e 14,2 millóns de mulleres necesitan protección e axuda. As mulleres e as nenas que sufrían violencia de xénero siguen dependendo das políticas e prácticas draconianas dos talibáns e dos sistemas tradicionais de resolución de disputas, pois os talibáns habían desmantelado totalmente o marco institucional do apoio, incluídos os tribunais e fiscalías. Aumentaron os matrimonios forzados prematuros e infantís, os talibáns respaldaron e participaron os matrimonios forzados a pesar de haber introducido un decreto que os prohibía. Libertade de religión ou de creencias. Os decretos políticas e prácticas dos talibáns discriminaban as minorías etnoreligiosas. Según a UNAMA, en enero os talibáns obligaron polo menos a 50 homes da comunidade ismailí chií a convertirse en Islam suní na provincia de Badakhshan, como se diga. Os que se negaron foron agredidos físicamente, coaccionados e amenazados de morte. A Organización Local de Dereitos Humanos Rawadari informou de que os talibáns habían obligado polo menos a 203 persoas a convertirse ao Islam suní. Os talibán obligaron a comunidades ismailíes e enviaron a nenos e nenas a recibir enseñanza religiosa. Libertade de expresión. Os talibanes seguiron atacando e reprimindo os medios de comunicación independientes e críticos, persistindo en atacar a periodistas que criticaban as súas políticas draconianas. Según o Sindicato Nacional de Periodistas, en suyo os talibáns arrestaron a 7 periodistas de cargos de corrupción moral e espionaxe, entre outros. Detención e reclusións arbitrarias. Os talibáns detiveron e recluíron arbitrariamente a quenes criticaban as súas formas draconianas, incluídos periodistas e activistas de dereitos humanos. Os guardiáns da moralidade talibáns tamén detiveron e recluíron a quenes incumplían a lei sobre o vicio e a virtude, por moitos tales como a lonxitude do cabelo e o tipo de peinado, por non asistir á oración comunitaria, por oír música ou por tomar fotos. Execucións extrajudiciales. Según Rawadari, 251 persoas, entre elas manifestantes, figuras influentes e membros do funcionariado do anterior goberno, foron víctimas dunha execución extrajudicial misteriosamente asesinadas ou feridas polos talibáns e por actores descoñecidos durante a primeira mitade do ano. Entre abril e xuño, 7 membros do funcionariado do anterior goberno foron víctimas do homicidio ilícito, según informes. Tortura ou outros malos tratos. As persoas detidas foron sometidas a tortura ou outros malos tratos. As organizacións locais e internacionais de dereitos humanos, HRD+, Rawadari, a Organización Mundial contra a Tortura e outras destacaron o uso por parte dos talibáns de torturas como arrancar dentes e uñas, aplicar descargas eléctricas, realizar simulacros de afogamento e amenazar con matar a familiares da víctima. Según os informes, os talibáns someteron a agresións e abusos sexuais tanto a homes como a mulleres en detención. A UNAMA documentou 5 casos de tortura e outros malos tratos infrinxidos a membros do funcionariado do anterior goberno entre xaneiro e marzo. Os informes puxeron de manifesto que as persoas detidas pertencentes a minorías etnoreligiosas, especialmente a chií e a azara, habían sido sometidas a máis hostigamento como insultos e prohibición de realizar prácticas religiosas. Os talibáns impuxeron castigos corporais que equivalían a tortura e outros malos tratos por acusacións de adulterio, consumo de alcohol, homosexualidade e pederastia. Estos castigos se añadían ás penas de cárcel. A UNAMA informou de que polo menos 231 persoas habían sido sometidas a castigos corporales entre abril e xuño. Pero despois podemos ver, vale, como o tema da pederastia sí está permitido en altas posicións sociais, vale, como decían, pois xente do goberno, do exército, etcétera, como nos explicaban en España e Revolución, vale, mentras que intentan vender que a pederastia non é aceptada por parte dun pequeno número de privilexiados dentro de esta barbarie, vale, que pretenden chamar país, pois si se lles permite todo isto, se os avala. Por que? Bueno, pois pola posición que ostentan, polos cartos que teñen, etcétera. Por lo tanto, eles siguen intentando vender un modelo que eles mesmos non cumplen, vale? Consellos vendo que para mí non teñan.
Libertad de reunión pacífica. Os talibáns continuaron reprimindo as reunións pacíficas críticas ou independentes. Según os informes, nos distritos de Argo, Jurn e Kash, da provincia de Badakhshan, ou como se diga, os talibáns mataron polo menos a 10 manifestantes que feriron a 40 máis durante as protestas que desencadenou o programa de erradicación de cultivo de adormideira. A UNAMA informou ademais do arresto de polo menos 48 homes e menores de idade uzbecos que protestaban contra os arrestos de membros dunha comunidade por un altercado con pastunes da zona de distrito de Daulat Abad, provincia de Faryab en Sur. Dereito a verdade, a xustiza e reparación. Dado que os talibáns habían desmantelado a legislación e as institucións jurídicas que existían previamente, resultaba casi imposible acceder a un xuizo con garantías. A restrictiva interpretación dos talibáns da Sharia, lei islámica, seguiu prevalecendo frente á anterior legislación, sen que tivera en conta a diversidade religiosa, os dereitos das mulleres e as nenas, nin as obrigacións internacionais. Organismos de supervisión como a Comisión Independiente de Dereitos Humanos de Afganistán, así como o Parlamento e os Consellos Provisionales permaneceron disoltos. Dereitos económicos, sociais e culturais. O país continuou a inestabilidade económica e se agudizou a crisis humanitaria. 22,9 millóns de persoas, case a mitad da población, dependían da axuda. A crisis humanitaria se agravou a causa de catástrofes como terremotos, devolucións forzosas masivas en precedentes dende Irán e Pakistán, e o impacto da crisis climática. En agosto, miles de familias sufriron os efectos dun terremoto neste país, que causou 1992 persoas mortes, e deixou 3.631 persoas feridas. A crisis humanitaria se viu agravada polo recorte dos fondos de axuda de Estados Unidos, o maior donante de Afganistán, e se reduxo a axuda de outros países. Afganistán seguiu moi desconectado da economía mundial debido ao regreso ao poder dos talibáns e a conselación dos seus activos no estranxeiro. Bueno, xa podemos ver, vale, isto é o que denominamos pois uns bárbaros, vale, unha parte, vale, un colectivo bárbaro que o único que fai é esparcir violencia, non ten cultura, viola as mulleres, as pon a súa disposición, é precisamente eso, vale, cando un grupo de salvaxes, vale, chega e empeza a destruílo todo, vale, e pon todo a súa disposición. Ten as mulleres prácticamente sometidas, vale, e o único que prioriza pois é a lei do máis forte, vale, do máis forte. O único que fan é esparcir violencia contra toda a sociedade. Non lles preocupa pois o conxunto da súa sociedade, non lles preocupa que lles falte de comer a esta xente, non lles preocupa absolutamente nada, vale? O único que importa pois é que agora esa xente que había perdido pois esos beneficios pois o teñen a costa de que a gran maioría pois sufra porque non teñen absolutamente nin idea do que implica estar pois nun deses postos, vale? Vale, vamos a ver agora pois un pequeno vídeo, vale, de hai pois 3 días, vale? 3 días, 19, estamos a 19 e 15, 4, vale, de hai 4 días que vai facer un pequeno resumo sobre como está a situación este ano, vale? Que xa van 5 de que se tomou. Hasta ahora pois estivemos mirando un pequeno resumen en general, como había afectado a política internacional, como actuou a diplomacia europea, a diplomacia internacional de cara a isto, e obviamente eso tivo unha serie de consecuencias que se está mirando trasladada ahora, vale? Se está mirando cales son as consecuencias pouco a pouco, e vamos a mirar agora pois cal foi as consecuencias para esta para esta civilización, vale? Para este país. E como podemos ver que, aínda que pareza que non actuar, non posicionarse a favor dos dereitos humanos, non defendelos, non deixar pasar absolutamente a ninguén que intente pasalos por alto, pois ten unha serie de consecuencias. Xa non só para todo isto que estamos mirando, vale, que é unha barbarie que todo este colectivo de salvaxes pois conseguira tomar un país, senón cales son as consecuencias para a súa civilización e cales son as consecuencias para o dereito internacional, vale? Porque se violou e non se está facendo cumplir. Quen o está facendo cumplir? Bueno, pois aí é onde entran pois estes países como Estados Unidos, como Rusia e como todos estes que se queren levar a xusticia pola súa man, vale?
e ven pois que os dereitos internacionais os poden saltar porque non vai a haber consecuencias. Vale, seguimos. Vamos a mirar este vídeo, vale, que nos vai a facer un pequeno resumen sobre a situación actual. No se trata solo de alguna restricción aislada. La ONU ha documentado más de 100 decretos contra mujeres y niñas desde que los talibanes volvieron al poder. Y eso es solo lo que conocemos, porque muchas decisiones ni se publican ni quedan por escrito. Es un sistema muy opaco y más amplio de lo que podemos medir. Así que vamos a repasar algunas normas que han ido encerrando la vida de las afganas. Empezamos en 2021. Nada más tomar el poder, los talibanes cierran el Ministerio de la Mujer y reinstauran, atentos al nombre, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Vamos, una especie de policía moral. La dictadura talibán también ataca primero la educación, prohíbe a las niñas estudiar a partir de los 12 años y segrega las universidades. El régimen también aparta a muchas mujeres de sus puestos de trabajo en la administración, veta a las actrices de las series y de los programas de entretenimiento y limita los desplazamientos. Para viajar más de 72 kilómetros necesitan un familiar varón que las acompañe. Nos vamos ahora al año 2022. Ese año el Emirato Islámico limita vuelos sin acompañante masculino, les exige cubrir rostro y cuerpo y les ordena permanecer en casa salvo necesidad. Además, cierran parques, gimnasios y baños públicos, es decir, les arrebatan algo tan cotidiano como pasear, hacer deporte o simplemente ocupar la calle. Y fíjense, porque un año después de su regreso, los talibanes completan el cierre educativo, prohíben la universidad a todas las mujeres y les impiden también trabajar para ONGs. En 2023 se reduce aún más su libertad y los lugares donde pueden trabajar. Se prohíbe a las afganas trabajar para Naciones Unidas y se cierran los salones de belleza que daban empleo a decenas de miles de mujeres y eran de los pocos lugares donde aún podían relacionarse. En 2024, una nueva ley sistematiza la violencia sobre cómo visten, cómo se mueven y hasta sobre su voz. Ya no la pueden alzar en público. Además, les cierran los últimos estudios para formarse como matronas y enfermeras. Para que se hagan una idea del control, las restricciones llegan incluso a sus propias casas. Los talibanes prohíben construir ventanas desde las que puedan verse espacios utilizados por mujeres. Al año siguiente, la exclusión da otro paso más. Los talibanes intentan borrar a las mujeres del conocimiento, prohíben libros universitarios escritos por ellas y eliminan asignaturas sobre cuestiones femeninas. En 2026 se aprueba un nuevo código penal que legaliza el maltrato contra las mujeres. Solo castiga al marido cuando la agresión deja heridas visibles y además, incluso entonces, la pena puede quedarse en 15 días de cárcel. Y hay más, si una mujer se refugia en casa de sus padres sin permiso del marido y se niega a volver, pueden condenarla a 3 meses de prisión. En resumen, si juntamos todas estas medidas, que son solo una parte de las que conocemos, se entiende hasta dónde ha llegado el régimen talibán. Expertos de la ONU hablan de apartheid de género, una segregación cruel y sistemática que condiciona la vida de 22 millones de afganas simplemente por ser mujer. Bueno, pois o que fixeron é eso, vale? Eles teñen unha serie de privilexios, vale, en torno ás mulleres, non queren perdelo e ainda por riba pois os teñen como se fosen secuestradas, vale? Non só secuestradas no seu propio país, na súa propia casa, na súa propia vida, senón tamén, como se di? Bueno, pois esa é a situación, vale? É durísimo que teñen que vivir todos os días, vale? Para nós, pois, será unha hora e media de vídeo, será unha hora de vídeo, será o que sexa, vale? Pero para eles é toda unha vida, para elas é toda unha vida que teñen que vivir baixo este réxime, vale? Que está facendo? Mira, tras unha festiva relámpago 15 de agosto de 2021, os insurxentes do movimento talibán penetraron en Kabul sen enfrentar resistencia 20 anos despois de haber sido expulsados por Estados Unidos. Os talibáns celebraban este sábado o 5º aniversario do seu regreso ao poder en Afganistán e reivindicar a independencia e a seguridade no país, dende a poboación sufre restriccións agobiantes, especialmente as mulleres,
según a ONU. Por lo tanto, podemos mirar como eso, al final, ese tipo de conducta, ¿vale? De cara a este tipo de civilización que se esté permitindo, ¿vale? Que estos bárbaros, pois, gobernen sobre unha civilización, pois ao final abriu as portas absolutamente a todos estos que tiñan plans por detrás, ¿vale? De conquista, que obviamente todo eso. As consecuencias, pois, neste caso, pois a das mulleres son brutais, vale? E que se está facendo? Bueno, pois según parece, se os... como se... Bueno, pois como podemos ver, non se está facendo absolutamente nada, vale, por liberar Afganistán do réximen talibán. Podemos mirar aquí como dende DW Español hasta DIN Rusia recoñece oficialmente o réximen talibán. A investigación da IA basada en fontes como Independiente o Huffington Post e Radio Televisión Española nos di que actualmente non existe unha intervención militar, porque non existe ningún plan global en marcha para derrocar ou liberar a Afganistán, o réximen talibán. Tras 5 anos de control dende o agosto de 2021, a oposición armada interna é débil e fragmentada. A comunidade internacional ha optado por unha vía de pragmatismo diplomático comercial en lugar de aislamento ou a confrontación. Por lo tanto, podemos mirar cales foron as consecuencias e que a comunidade internacional o que sigue intentando defender pois é que como cada un, como eso é un país, vale, en teoría se ten que gobernar solo, pois aí non quere meter man ninguén, non queren, como se di, pois tomar as riendas, vale, o que hai que facer, pois é liberar ese estado, pois destos bárbaros, vale, porque ao final o que van facer é destruir toda a civilización, vale, están maltratando, masacrando, están violando mulleres, porque obviamente unha muller que non quere estar, que está obligada a casarse con alguén, que está obligada a convivir con ela, está sendo violada, pero en todos os aspectos da súa vida. Por lo tanto, pois aí, hasta aí estamos, vale? Esa é a situación, eso é o que se está permitindo, porque al final, aínda que pareza que non, todos os responsables diplomáticos e os seus postos, pois están obligados a protexer, vale? Os dereitos internacionais e a defender o dereito internacional. Os que os vulneran e os que recoñece un Estado como tal, pois obviamente xa podemos ver de que pé cosea, vale? E nada, esa é a situación tan grave, vale? A min pareceme moi grave, era un capítulo que a verdade que pois quería facer porque é moi serio, porque ao final non nos damos conta, vale? Nos queremos pensar pois que temos dereito a disfrutar de todo, que nos nacemos aquí non temos por que involucrarnos cos demais, pero hai que pensar, vale, que se nos nacemos aquí e hai xente que está vivindo todo isto, pois que mínimo, vale, que sí que obviamente non é culpa nosa, vale, haber nacido aquí, haber nacido con esta serie de privilexios, pero sí é a nosa responsabilidade involucrarnos diariamente, vale, informarnos diariamente, formarnos neste tipo de noticias, neste tipo de situación actual, vale, saber cal é a situación actual da política do mundo, a situación actual dos países máis desfavorecidos, precisamente para intentar cambiar as cousas, vale, as cousas de forma pacífica e aproveitar e intentar que este bienestar que temos nós ahora mismo, bienestar non, pero simplemente pois máis privilexios que toda esta xente, vale, simplemente por haber nacido onde naceron, pois que merecen todos vivir isto, vale? Que obviamente o que non merece ser e o que está demostrado que non funciona é este sistema capitalista que podemos mirar o que é capaz de facer, vale? Por lo tanto, esa é o que se saca en claro, por non falar de que obviamente hai que empezar a deixar de lado a religión para impoñer pois unha serie, impoñer non, vale? Pero deixar paso a eliminar todas as violencias, vale? Porque ao final non nos olvidemos que unha religión acaba exercendo violencia contra todo aquelo porque simplemente busca oprimir e impoñer unha norma ou unha opinión ou unha forma de ser sen que haya probas, vale, demostrables, físicas, vale? Esa é a realidade. E nada, esta é a situación, me parecía un capítulo que había que facer sí ou sí porque é moi importante.
E nada, vamos a deixalo aquí, vale? E tentarei facer agora pois as noticias, vale? Porque este capítulo pois é un especial dedicado única e exclusivamente pois a esta situación, porque sin duda o que pasedes unha boa tarde, un bo día, cando miredes e o mirades, e nos vemos mañá, vale?